noches, Dios los bendiga. Amén. Que el Señor nos guíe, nos enseñe cada día a conocerle más, porque es el principio de la vida eterna, que le conozcamos, que realmente nuestro corazón, como cantábamos ahora, que todo lo que yo soy bendiga al Señor, porque su nombre santo es. Ayer el pastor Fernando Robledo nos enseñaba algo importante. ¿Realmente Dios es mi rey? ¿Realmente hay un temor reverente en nosotros por lo que Dios dice, por lo que Dios manda y por lo que Dios se ha manifestado claramente a través del Señor Jesucristo? A veces le dimos más pleitesía a la gente de afuera que al mismo Dios. Le damos más importancia a la gente de afuera que al mismo Dios. Entonces, ¿cuánto es que amamos nosotros a Dios? ¿Cuánto es que tú amas a Dios? ¿Cuánto es que yo amo a Dios? Entonces, el amor de Dios para nosotros es algo preferente. Hemos dicho y enseñado muchas veces acá que somos cristianos de preferencia. No somos cristianos de convicción. Porque el cristiano de convicción está dispuesto a todo por el Rey, está dispuesto a todo por el Señor. Vemos, y no es el punto, pero vemos cómo los mártires de la iglesia, ¿por qué creen que murieron de la manera que murieron? ¿Por qué creen ustedes? ¿Y qué fue lo que los motivó y mantuvo firme en los momentos más difíciles de su vida, aun cuando estaban perdiendo su vida? Porque tenían convicción, porque sabían para quién y por quién estaban muriendo. Correcto, convicción, convicciones. Somos cristianos sin convicciones. Tú no estás dispuesto a morir por una preferencia, pero por una convicción sí. El apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Amamos la venida del Señor? ¿Realmente estamos amando a Dios de la manera que debemos amarlo? Sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. Pero no es así. No es así. Y es triste decirlo, pero no es así. Somos cristianos de preferencias. Estamos estudiando Génesis capítulo 2. Estamos viendo la primera ley, una ley basada en amor, porque la ley de Dios es basada en amor. Tenemos que quitarnos de la mente de que la ley de Dios es una carga. Nunca será una carga para el creyente. Siempre será de bendición, porque siempre la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios nos guardan. Los mandamientos de Dios nos guían. Los mandamientos de Dios nos hacen vivir una vida completamente diferente. Pero los mandamientos de Dios no son guardados solamente externamente, sino con un corazón que ama saber. Hay un texto que dice: cuánto amo yo tu ley, es en ella mi meditar de día y de noche. Esa es nuestra manera de vivir. No creo, porque no es nuestro meditar de día y noche en la palabra del Señor. Es nuestro meditar día y noche en nuestros conflictos, en nuestros problemas, en las circunstancias que voy a comer mañana, cómo soluciono este problema, cómo soluciono lo otro, por qué no pasó esto, por qué no pasó lo otro. Y es por eso es que nuestra vida está en la condición que se encuentra, en penumbras. Pregunto, ¿por qué creen ustedes de que Dios puso el árbol del conocimiento del bien y el mal en el huerto del Edén? ¿Por molestar la vida de Adán y Eva? No, porque es que Él quería que nosotros tuviéramos conocimiento, tanto del bien como del mal, solamente que Él nos lo quería enseñar. Pero desafortunadamente la desobediencia y el pecado hicieron de que esas formas fueran alteradas. Correcto, porque es que los mandamientos y las órdenes siempre serán gravosas
para aquel que no ama al Señor que da la orden. El árbol del bien y el mal fue puesto como un mandamiento de amor, para guardar a Adán y Eva. Y segundo, para probarlos. El árbol de la ciencia del bien y el mal, sin duda fue puesto por Dios allí para probar a través de la obediencia el amor que Adán tenía a Dios. Cuando tú obedeces las órdenes dadas, impartidas, ya sea en una empresa, en tu casa, en la iglesia, las órdenes dadas por Dios. ¿Qué pasa cuando un empleado le da una orden a un subordinado? Perdón, cuando un gerente o un empresario o un jefe le da la orden a un subalterno para que haga algo y ese alguien no lo hace. ¿Qué hace ese empresario o qué hace ese líder? ¿Lo felicita? No, tiene que disciplinarlo. ¿Qué significa? Que ese hombre o esa mujer no ama su trabajo, no ama donde está, no está honrando a esa persona que le está dando el trabajo y estando en el mundo secular. Ahora apliquémonos al mundo espiritual. Cuando Dios da una orden, es el Dios eterno, el que dijo hágase la luz y la luz fue hecha. Y Dios cuando habla, dice un texto que dice que Dios tiene comunión íntima, así dice el texto, Dios tiene comunión íntima con aquellos que tiemblan ante su palabra y les hará conocer su pacto. Temblamos ante la palabra de Dios, porque Adán y Eva no temblaron. Vamos al texto, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. El amor probado en la obediencia. Ese es el estudio de hoy. El amor probado en la obediencia. Estamos allí en Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieres ciertamente morirás. Le digo, quizás, tal vez, a lo mejor no, ciertamente. Los mandamientos de Dios son seguros. Y él dijo, y mandó Dios, no le estaba pidiendo un favor, le estaba dando una orden, como creador, como Señor, como Rey. ¿Por qué nos es tan difícil obedecer? ¿Por qué nos es tan difícil obedecer? ¿Por qué? Porque tenemos un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Correcto. Porque somos nuestros propios dioses. Porque queremos vivir independientes. Queremos establecer nuestra propia ley, nuestra propia ordenanza. No queremos que nadie, si alguien nos da una orden, nos están imponiendo. Me quiere molestar la vida. No me quedar tranquilo o tranquila. Entonces el fracaso del amor es ¿qué? La desobediencia. Y el éxito del amor es la obediencia. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Dios estaba probando el corazón de su creación. ¿Dios sabía que Adán lo amaba? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Yo sabía qué? Que Adán lo amaba o no lo amaba. Lo sabía. Claro que sí, pero Adán no sabía. Adán no sabía hasta qué punto amaba a Dios. Y lo supo cuando cometió el pecado. Supo que se amaba a sí mismo más que a Dios. Supo que quería vivir independiente de Dios. Supo que quería pasar por encima de lo que Dios había dicho. Porque estaba buscando su bien propio. Los dos estaban buscando su bien propio. Dice que vieron codiciable y agradable el fruto para comer de él. ¿Quién decidió, la serpiente o Eva? ¿Quién presionó? ¿Será que la serpiente le dijo, debes comer? ¿Le dio la orden? No. Siempre puso en duda la palabra del Señor. Siempre de una manera amigable. Te va a decir, con que Dios te ha dicho eso, no es verdad. Mire la condición de que usted está. Mire cuánto tiempo llevo orando por esta circunstancia y no pasa nada. Más bien hágalo usted. Ahí tome la decisión y haga esto y haga lo otro.
no espera en Dios porque Dios no le ha escuchado sus oraciones. Dios no está interesado en usted. Dios no le importa su vida. Eso que simplemente dice el enemigo. Son los pensamientos que vulneran la fe. Esos son los dardos que llegan a la mente del creyente. Fuimos creados, escuchen esto, fuimos creados ¿para qué? Para amar a Dios. Fuimos creados para amar a Dios. Porque si el mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Entonces fuimos creados para amar a Dios, para glorificar su nombre, para deleitarnos en su gloria. Pero yo no puedo glorificar el nombre del Señor ni deleitarme en su gloria si no amo al Dios eterno, portador de esa gloria y dador de esa gloria. Es imposible que yo lo pueda hacer. Y es allí el primer punto. Nosotros no amamos a Dios. Entonces, si tú no amas a Dios, todo lo que tenemos es solo religión. Solo religión. Cuando tú amas al Señor, estás dispuesto a decir: sí, Señor, heme aquí, que yo te escucho. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy. Como dijo la Virgen María: habla que tu siervo escuche. Ya, da la orden, que yo voy a obedecer todo lo que tú me digas. Sin cuestionar, sin preguntar, sin recriminar. Pero estamos siempre ávidos cuando Dios habla. Cuestionamos, estamos como Eva, está el enemigo todo el tiempo, no, eso es mentira, ¿será que tal vez eso es así? No, tal vez no, es mejor de esta manera. Siempre estamos cuestionando las órdenes de Dios, siempre estamos cuestionando la palabra, quizás queriéndola interpretar a nuestra manera y a nuestro acomodo. Fuimos creados para amar a Dios y cuidar de su creación, no para amar más a su creación que al Creador. Fuimos creados para amar al Creador. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Amaron más la creación que al Creador. Y eso nos pasa todos los días. Amamos son las bendiciones de Dios, mas no el dador de la bendición. Entonces, ¿nuestro amor cómo es? ¿Condicionado o incondicional? O sea, de preferencias. Entonces vivimos una vida de cristiana de preferencias. Somos cristianos cuando nos conviene. Y cuando no nos conviene, no somos cristianos. Así es, María José. Selectivamente estamos obedeciendo, le pasó a Saúl y a la gran mayoría. Mire que el rey David, vuelvo y repito ese pedacito. Dios confronta al profeta, a David con el profeta Natán y le dice: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Es por eso que ustedes van a encontrar que el rey David escribe el Salmo 119 y el Salmo 119 siempre está centrado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Fuimos creados para amar a Dios y cuidar de su creación, no para amarnos más que nuestro Creador. El hombre se ama más que aquel que lo creó. Por eso es que cuando Dios habla no nos interesa. Solamente nos interesa cuando me conviene para mi beneficio, no para su gloria, no para su honra. Pero es que Job dijo: aunque mi Creador, aunque Dios me matare, con todo yo lo alabaré, yo lo bendeciré. Pero siempre estamos cuestionando o siempre tenemos una actitud de adorar a Dios solamente cuando me ha bendecido, solamente cuando he recibido de Él sus bendiciones. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega la prueba, pues que Santiago dice: si alégrense, regocíjense cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce algo especial, paciencia. ¿Y qué más produce la paciencia? Esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque la esperanza en la prueba, ¿en quién están puestas? En Dios. Y entonces vamos a ver a Dios de una manera diferente dentro de esa prueba. Vamos a conocer a Dios de una manera más profunda. Esos son los propósitos de la prueba. Llevarte y llevarnos a un conocimiento más profundo de Dios. Es verlo en acción en nuestra necesidad. Pero nosotros queremos mejorar los resultados de Dios. Queremos, como hizo Adán y Eva, tomar
la decisión de interpretar las cosas a su acomodo, a su manera. Eso fue lo que se hicieron, interpretar el bien y el mal como ellos querían. Y esa es nuestra justicia. Interpretamos el bien y el mal de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a lo que a mí me parece o a mí me conviene. Y eso está vulnerando las iglesias. Estamos viendo iglesias donde el relativismo se ha apoderado de la iglesia, donde las verdades ya no son absolutas, donde las verdades son para ti una cosa y para el otro otra. A mí me parece esto, a usted le parece esto otro. No, la verdad de quién es Cristo. Y las verdades de Dios no hay puntos grises, pero para nosotros hay puntos grises. Con Dios es sí y amén. Con Dios no hay puntos grises. Quizás, tal vez, a lo mejor Él le dijo, ciertamente que morirás. A lo mejor no, o intenten y quizás tal vez no, van a morir. Y así fue. El asunto central no es el cumplimiento, escuchen esto, el asunto central de la vida de los creyentes no es el cumplimiento externo de la palabra. Porque es que muchos pueden obedecer externamente a lo que Dios ha dado. Obedecer a ir a la iglesia un domingo, participar activamente del culto, de los trabajos de evangelismo, de vigilia, de ayuno, participar y creen que eso es obedecerle a Dios. A mucho más allá. Es de llevar todos esos actos, todas esas formas, toda esa liturgia, llevarlo a una vida práctica. Es tomar cada sermón, cada palabra, cada devocional, cada momento que estudie, que paso tiempo con Dios, llevarlo, aplicarlo a mi vida y someterme a lo que Dios ha dicho, no a lo que yo pienso ni a lo que yo creo, sino a lo que Dios dijo. No a cuestionar lo que Dios dijo, sino, Señor, a ti te obedeceré. Pregunto, ¿cuántas veces hemos obedecido a Dios y cuáles han sido los resultados? Bueno, obedecido. Cuando hemos obedecido a Dios, ¿cómo han sido los resultados? Bueno, cuando se deja el corazón. Porque es que hay momentos en los cuales obedecer a Dios te va a costar. Te va a costar todo. Te va a costar hasta tu propia vida. Hay momentos que tienes que obedecer a Dios y los demás te van a crucificar. Los demás van a ir en contra de ti. ¿Estás dispuesta o estás dispuesto a asumir las consecuencias de la obediencia del Señor? Cristo dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo, o sea, todo aquel que quiere ser enseñado por mí, todo aquel que quiere ser partícipe de mi reino, todo aquel que quiere acompañarme de camino al cielo, debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Cada día, no una sola vez. La gente cree que es una sola vez. Es todos los días. El texto dice cada día. Pero nosotros no lo hacemos cada día. Solamente, ¿sabe cuándo seguimos a Cristo? Cuando estamos en el problema más grande. Mejora nuestra intensidad de oración, ayunamos más, vigilamos más, leemos más la Biblia y nos sentimos tan espirituales. ¿Cierto que sí? Pero cuando todo está bien, cuando todo está marchando bien según nosotros, entonces no oramos, no leemos la Biblia, ya no vamos a la iglesia. Como todo está playa, brisa y mar, entonces, ¿ya que voy a la iglesia? ¿Para qué? Voy el domingo. Ya en 3 semanas necesito ir a la iglesia porque ya todo está muy bien en mi vida. Entonces, ¿cuánto tú amas a Dios? Muchos se quedarían viendo un partido de fútbol hoy, viendo una película, descansando porque tuvo mucho trabajo en el día. Y no entendieron de que fue Dios que le dio ese día para que vivieran. El asunto central es el cumplimiento externo de la ley, sino el hombre que debe amar a Dios. Y ese amor se basa en una obediencia en la cual el hombre se deleita en la gloria de Dios. Es un deleite obedecer al Señor, debe ser para el creyente. Debe ser, Señor, quiero obedecerte hoy con todo mi ser. Y lloramos amargamente cuando no lo podemos hacer, pero tratamos, pero luchamos con nosotros.
¿No les ha pasado eso? Que luchan con todas sus fuerzas de obedecer al Señor, pero no podemos. Y hay áreas en nuestra vida en las cuales lucharemos y quizás en este tiempo no podremos. Pero sí en nuestro corazón perfectamente sí queremos hacerlo. Es una lucha constante del creyente. Es la vida que tenemos en Cristo Jesús. Es un continuo crucificarnos a nosotros mismos. El amor del hombre hacia Dios se da de una manera diferente, ya que no es un amor de igual a igual. Escuchen esto. Nosotros decimos yo amo a Dios y creemos de que amamos de una manera igualitaria. O sea, la magnitud que Dios me ama a mí, yo amo a Dios. ¿Será que sí? Es imposible. Pero a ese punto podemos llegar. De decir es que yo amo a Dios más que lo que Él me ama a mí. Entonces pensamos de que Dios me está haciendo un favor a mí. De que Dios me debe servir a mí porque es que yo lo amo a Él más que lo que Él me ama a mí. O sea, Él tiene que ser mi súbdito. Mire cómo podemos cambiar las cosas. Cuando hacemos énfasis, el amor de Dios no es de tú a tú. Siempre el amor de Dios es perfecto. Él fue quien me amó a mí primero. En esto consiste el amor. Entonces la gente cree, no, pero es que yo he hecho tal cosa, entonces Dios va a hacer otra cosa por mí. El amor del hombre hacia Dios se da de una manera diferente, ya que no es un amor de igual a igual. El amor del hombre hacia Dios tiene un orden superior, escuchen esto, de autoridad y dominio. El amor de Dios está basado en autoridad, dominio, señorío, grandeza, majestuosidad. Mi amor tiene que estar basado en ¿qué? En servicio, en sometimiento, en amor. En someterme totalmente a quién es Dios y por qué es Dios. ¿Y quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo? Un hijo. Pero los hijos quieren mandar a los papás. Los hijos quieren gobernar a los padres. Los hijos creen que porque hacen algo en la casa le están haciendo un favor al papá y a la mamá. O porque hacen muy bien el trabajo en el colegio y le están haciendo un favor al papá y a la mamá. Nunca será de esa manera, porque entonces estamos envolviendo la paternidad de Dios. Estoy haciendo un favor a Dios con obedecerle. No. Es una motivación a ese amor que Dios ha manifestado por nosotros en la cruz. Es lo mínimo que podemos hacer por Dios, obedecerle y amarle en todo. Y lo mejor de todo es que nos ha cambiado el corazón. O sea, no es difícil hacerlo. Te dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo en ti. Ha renovado tu mente, te dio la mente de Cristo. Entonces, ¿es fácil o no fácil obedecer? Claro que sí, pero te cuesta, nos cuesta. Siempre nos ha dicho que al obedecer, Dios se encarga de esa obediencia. Amén. Isaías 29:13, María José. ¿Isaías? Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios niegan mi nombre, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es nada más que mandamiento de hombres que les he sido enseñado. Dice pues ¿quién? El Señor. No dice ningún hombre. Dice pues el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca. O sea, pretendemos acercarnos a Dios con nuestros labios. No es así. Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. O sea, el temor que tenemos a Dios, bajo este principio que está hablando aquí el profeta Isaías, es un temor basado en las normas y leyes y conveniencias del hombre. No un mandamiento de deleite en la gloria de Dios y cuando venimos a adorarle, y no solamente en la casa del Señor,
sino en nuestra vida, porque somos un altar de adoración, somos portadores de la gloria de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si eso es aplicable en mi diario vivir, ¿cómo sería nuestra vida con el prójimo cuando entendemos de que estoy amando a Dios con mi corazón y confesando con mi boca de que sí le amo? Y con mis acciones están avalando, están mostrando de que ese amor a Dios está basado en una obediencia total y absoluta, porque le amo, porque le amo. Así no me tenga, así no me haya dado lo que yo quiero. Pero nuestro amor cambia con Dios cuando recibimos su bendición. Nos sentimos tan enamorados de Él, pero cuando no lo tenemos, cuando hay dificultad, ¿por qué no lo amo igual? Porque es un amor interesado, o sea, es un amor de labios, mas no de corazón. Y eso mismo se aplica a nuestro arrepentimiento. Si mi amor a Dios no es más grande que el amor que yo siento por mí mismo, mi arrepentimiento nunca será arrepentimiento genuino. Será un arrepentimiento no más de labios, de cumplir. Y pensamos de que Dios lo podemos engañar. Dice el Señor, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Veíamos en la historia de Abraham, en la clase pasada, cómo manifestó su amor por Dios. Cuando dijo, Dios, Génesis 22:5, Sofía. Dios le da una orden a Abraham, heme aquí, Señor. Mira que dijo, heme aquí, ¿qué? Señor, entrégame lo que tanto amas. ¿Qué tanto amaba? A Isaac. Lo amaba mucho, no poquito, al que tanto amas. Dios sabía cuánto amaba a Abraham, a Isaac. Lo que no sabía era Abraham hasta qué punto era capaz de amar a Dios. No a Isaac, a Dios, hasta qué punto era capaz de amar a Dios. Sigue la historia. En el 22:5, ¿qué dice? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, para Abraham, ¿qué era un acto de qué? ¿De sacrificio o de adoración? El sacrificio que tengas que hacer en algún área de tu vida no tiene que ser un sacrificio, es un acto de adoración. Es entregándole a Dios una área de tu vida en la cual tú sabes que no puedes, pero anhelas. Y te dispones a entregarle esa situación. Entregarle todo aquello que se convierte en piedra de tropiezo para caminar con el Señor. En este momento de la historia de Abraham le faltaba un peldaño para convertirse en lo que muchos catalogan Abraham el padre ¿qué? De la fe. Todavía no era padre de la fe. ¿Por qué? Porque él iba a ver manifestada la fe que creía, que tenía. ¿Cuándo? Cuando llegó a la prueba. Antes no. Por eso es que la fe tiene que ser probada. Antes usted no sabe cuánto ama al Señor y hasta qué punto está dispuesto a creer hasta que no llegue el momento de la crisis. Y se mantenga firme. Como dijo Habacuc, sobre mi guarda esperaré. Esperaré respuesta a mi queja, tocante a lo que yo estoy pidiendo a Dios que me muestre. ¿Y qué dijo Habacuc? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Somos justos o no somos justos? En Cristo somos justos. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Entonces somos justos delante de Dios. Y su justicia tiene que ser representada en mi diario vivir, en manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de obedecerle a Dios de una manera perfecta. Aunque muchas veces con mis manos no pueda hacerlo, pero con mi mente sí anhelo servirle al Señor perfectamente. Romanos capítulo 7. ¿No les ha pasado eso? Que anhelan servirle a Dios, que anhelan obedecerle a Dios, pero no pueden. Juan 14:21, hermanita Gloria.
Juan 14, 21. Juan 14, 21. Se lo leo, pastor. Sí, Marita. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Escuche esto, hermanita Gloria, y toda la congregación. El que tiene mis mandamientos, ¿qué es tener? Poseer. Esa palabra tener es, no los conozco, solamente los he escuchado. No, el que tiene, el que se ha apropiado de ellos, el que vive por ellos, el que ha abrazado sus mandamientos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los pone por obra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré, ¿y qué? Y me manifestaré a él. En el momento que estemos amando a Dios por encima de nosotros, mi comunión con Dios es completamente diferente. Es una comunión íntima, perfecta. Esa comunión entre esposo y esposa. Cristo es el esposo, nosotros somos la novia. Es una comunión donde no hay terceros, donde no hay cuartos. Es una comunión entre dos, perfecta. Miren qué diferencia, cómo puede cambiar mi relación con Dios a través de un amor perfecto. Un amor que se despoja. Mi esposa decía ahora que Jesús, ¿cuál fue lo fundamental en el día de la cena del Señor, el día de la Pascua que están celebrando los apóstoles con Jesús? La última cena. Nadie se pega a levantar a lavar los pies a ninguno. Nadie. Pero el Hijo de Dios, Dios mismo, se quita su manto. O sea, se despoja de sí mismo. ¿Y por qué lo hace? Porque el texto dice, como Jesucristo sabía quién era y qué es lo que había entregado a su Padre, Él no necesitaba la aprobación de los apóstoles. Él sabía quién era. Y lo que estaba haciendo Jesús en ese momento de despojarse de sí mismo, lo hacía para quién y por quién. Para la gloria de Dios, para enseñanza a los discípulos y para mostrar su perfecto amor, lavando los pies a sus discípulos, porque entre ellos había problemas, porque no había un amor perfecto entre ellos, entre hermanos. Peleaban, discutían, habían celos, divisiones, contiendas. Jesús les dijo, ustedes no van a entender esto, pero más tarde lo entenderán. Más tarde lo entenderán. Dice, ejemplo les he dado para que el que quiera ser más grande, aquí en el reino de los cielos, tendrá que ser más pequeño. Pero no queremos ser los más pequeños, queremos ser los más grandes. Queremos lo mejor para nosotros. Primero para mí, segundo para mí, tercero para mí. Y lo que sube también para mí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el primer mandamiento de Dios. O sea, le estaba mostrando un mandamiento de amor. Ámenme a mí, por encima de su libertad. Porque Adán y Eva tenían libertad para amar a Dios libremente, pero también tenían libertad de desobedecer a Dios libremente. Así estamos nosotros en esa misma posición. Yo puedo amar a Dios libremente. ¿Qué es lo que hace la salvación? Lo primero que hace la salvación en ti es libertarte, libertar su decisión. Antes no podíamos decidir nada por Dios, ¿cierto que no podíamos? Todo era para el mundo, todo era para el enemigo, todo era para el pecado. Ahora yo puedo decidir obedecerle a Dios, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque tengo un espíritu nuevo y anhelo obedecer a Dios. Entonces, ¿soy libre o no soy libre de obedecer a Dios? Y
Y entonces, ¿por qué a veces me dejo gobernar por el pecado? Porque sí quiero. No porque me ponga un rol en la cabeza el pecado, no. Es porque Él me tenta. O sea, soy tentado por mis, ¿qué? Por mis propias, ¿qué? Concupiscencias. Es por lo que hay en mi corazón, esa vieja naturaleza que quiere gobernarme de nuevo, que quiere amargarme la vida. Pero es allí donde nosotros, como nuevas criaturas, dice, despojados de qué? Del viejo hombre y revestidos del nuevo. Pero ¿cómo hago yo para despojarme del viejo hombre si no quiero soltar las cosas que sigo cargando del pasado? Sigo llorando por las mismas circunstancias. Sigo odiando de la misma manera que odiaba en el pasado. Sigo pensando igual. Y entonces, si pienso igual como en el pasado, ¿cómo vivo? Como vivía en el pasado. Lo que hice fue cambiarme de religión y cambiar de manera de hablar, pero no de actuar. Porque muchos cristianos cambian su manera de actuar, incluso su manera de vivir en una congregación. Pero cuando salen de la congregación, ¿qué tipo de cristianos son? Aquí se encuentra el primer mandamiento: amar a Dios sobre todo, un amor que confía totalmente y absolutamente sin cuestionamientos. O sea, Adán y Eva no tenían que cuestionar a Dios por nada ni para nada. Si Él dijo, así será. Ese amor está basado en una confianza absoluta. Cuando tú amas a Dios, confías en Dios, a pesar de nosotros, a pesar de las circunstancias. Confiamos en Dios, aunque la vida duela, aunque en el mundo tendremos aflicción. Señor, ¿qué dice? Confía, porque yo he vencido al mundo. Yo te he mostrado la prueba más grande de amor en esa cruz. O sea, confía en mí que yo ya vencí. Confía en mí. Confía en mí que yo haré. Confía en mí que yo mostraré mi gloria en esta circunstancia. En lo que estés viviendo, yo mostraré mi gloria, mi dominio, mi soberanía, mi gobierno. Porque Dios es el que gobierna cualquier circunstancia en la vida del creyente y en cualquier circunstancia en el mundo entero y en el universo entero, porque Él es Dios. Y sigue siendo Dios. A pesar de nosotros, sigue siendo Dios. Un amor que confía totalmente y absolutamente sin cuestionamientos o razonamientos. No es un amor basado en preferencias, sino en la convicción de quién es Dios y el amor de Dios manifestado en un mandamiento. Entonces dice, el que dice que me ama, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Entonces mire cómo se basa el amor, cómo manifiesto yo el amor de Dios, es en guardar su palabra y vivir su palabra. Y vivir de acuerdo a esa palabra, y tomar decisiones de acuerdo a la palabra, y pensar de acuerdo a la palabra, y accionar la palabra en los momentos difíciles, cuando voy a ser probado o tentado, cuando estoy en momentos difíciles con mi familia, en mi entorno, con el prójimo. Pero no, nos olvidamos de la palabra y usamos nuestras palabras, y nuestras palabras hieren, nuestras palabras lastiman, nuestras palabras destruyen. El Salmo 119, 97, creo. Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día está ella en mi meditación. 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Escucharon eso? Oh, cuánto amo yo tu ley. Es todo el día ella mi meditación, porque dice en algunos momentos, no, todo el día.
Y lo está diciendo David, un hombre conforme al corazón de Dios. Todo el día es ella mi deleite. ¿Qué pasaría si tú vivieras de esa manera? Que todo el día fuera la palabra del Señor tu deleite. Ahí nos aplica al principio. Deleítate en Dios y Él te concederá los deseos de tu corazón. Como estás deleitando en Dios y viviendo para Dios, vas a saber lo que Dios quiere que tú pidas. Vas a saber lo que es mejor para tu vida, es mejor para tu familia, es mejor para tus decisiones. Lo vas a saber porque tienes intimidad con Dios. Pero como no tenemos intimidad con Dios, entonces lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, nos volvemos como niños rebeldes. ¿Por qué Dios no me da esto? Si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy orando, si estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. ¿Será que pasará algo? No pasa nada. Dios no creó el mal. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la libre albedrío, de la decisión que tomó el hombre. Dios se enfrentó al hombre con una decisión que daría un resultado. Y siempre ese resultado, ¿qué sería? ¿Cuál sería el resultado de esa decisión? Pregunto. En este mismo Salmo 119, en el versículo 133 dice: ahí está el resultado. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Amén. Es un principio. Pero aquí en este punto, ¿qué sucede cuando Dios se enfrentó al hombre con una decisión que daría un resultado? ¿Cuál sería ese resultado? Separación. Y sería que Dios dejaría de ser Dios. O sea que el nombre del Señor aún fue glorificado cuando Adán pecó, porque mostró de que Dios era bueno, perfecto, y tenía razón cuando le dijo: no lo hagas. Entonces el mal siempre glorificará el nombre del Señor. Y escucha que lo digo, puede sonar fuerte, pero el mal muestra la perfección de quien es Dios, su ley, su justicia, su verdad. Tremendo eso, ¿cierto? Si no existiera el mal, ¿cómo compararíamos a Dios? De que Dios es bueno. Hemos visto cada vez que tomamos decisiones y creemos de que somos buenos, al final ¿qué pasa? ¿Nos damos cuenta de que somos qué? Malos. ¿Y el nombre del Señor es qué? Glorificado. Es exaltado. Entonces mire que todo siempre glorificará el nombre del Señor. Pues hay un texto que dice, cuando Jesús está siendo tentado, ¿qué le dijo Dios a Jesús? Al Señor tu Dios. Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios no tentarás y Él solo servirá. Entonces mire que todo al final del ejercicio terminará siendo para la gloria de Dios. Entonces, si tenemos ese tipo de Dios, que todo obra para su gloria, es allí donde se encuentra un versículo cuando dice: y sabemos que a los que ¿qué? Aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero a los que aman a Dios, no a los que pretenden amar a Dios, no a los que dicen amar a Dios, sino a los que aman a Dios. Esta promesa no es para todos. Esta promesa es para los que aman a Dios. Es para los que se deleitan en su ley. Es para los que aman obedecer su palabra. Es para los que se someten a su palabra. Porque el propósito de estos es ser semejantes ¿a quién? A Cristo. Todo lo que pasa en la vida de un hombre, de una mujer que ama al Señor, es con un propósito: llevarlo a ser semejante a Cristo. Yo no creo que Dios lleve a un hombre que dice amarlo a ser semejante a Cristo. Pues que mucha gente dirá en Mateo 7:23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Pero es que, Señor, en tu nombre, es que decíamos que te amamos y en tu nombre hacíamos esto y lo otro. ¿Y qué le dijo el Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Mire lo difícil que es esta parte, pero lo fácil de interpretarlo. Y cómo yo voy a aplicar este conocimiento en mi vida. Examinar si realmente estoy amando a Dios por encima de mí, por encima de Él, por encima de ella, por encima de esto, por encima de aquel o de aquellos. Dios siempre, a pesar de la desobediencia de Adán, Dios seguirá siendo Dios. Porque usted no ve a Dios y ay, me equivoqué. No, como así que no fui capaz. Hay un texto donde a Moisés, Dios le dice, voy a destruir este pueblo por su rebeldía y hay un nuevo pueblo de ti, Moisés. ¿Qué dijo Moisés? No, Señor, ¿cómo es eso? ¿Qué pensarán los demás de afuera de que el Dios de Israel le quedó grande a Israel? Tremendo ese Moisés, ¿cierto? Señor, ten misericordia de nosotros. Hasta el punto que Dios le dijo, bueno, voy a perdonar a este pueblo, pero yo no iré con ustedes. ¿Y qué dijo Moisés? Si tú no vas con nosotros, yo no voy. Si tú no vas con nosotros, yo no voy. Pues mire, hermano, lo necesario e importante que es amar a Dios. ¿Y cómo se refleja ese amor en obediencia? Sin cuestionamientos. Si Dios te dijo, yo lo haré, lo haré. Gracias, Señor, esperaré en ti. Qué difícil es esperar en Dios, pero vale la pena. Vale la pena esperar en Dios. ¿Cuál alternativa había en ese momento? ¿Deberá el hombre conocer el bien y el mal a través de la revelación de Dios o mediante su propia experiencia? Independientemente de esa revelación divina de amor, fundamentalmente es la obediencia. Dios se reveló claramente a Adán y Eva y les dijo, hagan esto y va a pasar esto. Y si no hacen esto, les va a pasar esto. Eso es lo que llama el pacto de obras. El primer pacto que Dios hace con Adán y Eva es un pacto de obras. Si hacen, recibirán. Si no hacen, también recibirán. ¿Qué pacto estamos nosotros ahora? ¿De obras o de gracia? Es un pacto de gracia, donde ya Jesús hizo todo por nosotros en la cruz. Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Por eso dice que no somos salvos por obra, sino por gracia. Entonces, si nosotros ya no tenemos que cumplir, escuchen esto, las 613 ordenanzas, pregunto, ¿será que no tengo que cumplir los mandamientos? ¿Sí o no? Sí. Completamente. Total y absolutamente cumplir los mandamientos de Dios. Pero Jesús cumplió todas las formas que se habían establecido para que la ley se cumpliera. Por eso es que era el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto es el Señor Jesucristo. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra. Grande eres tú, Señor. Y perdónanos, Señor, porque sabemos de que no hemos amado tu nombre como debe ser amado, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Porque realmente, Señor, no te hemos amado con convicciones, sino con preferencias. Te pedimos perdón, Señor. Padre, queremos amar tu ley, deleitarnos en tu palabra, obedecer tus mandamientos. Que realmente ellos sean para nosotros esperanza de vida, amado Dios. Guíanos en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Pon en tus manos las necesidades de tu pueblo, de mis hermanas, de mis hermanos, de todos que hoy no vinieron, Señor, de todos aquellos que nos están escuchando, Señor, de todos aquellos que nos están viendo, amado Padre. Yo te pido por ellos, que los ayudes, que los guíes, que los guardes, que los protejas, que los animes a dar la buena batalla de la fe, a renunciar a ellos mismos y abandonarse totalmente y absolutamente en ti. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme en la buena batalla de la fe, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Guíanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, por cuidar de nuestra familia, por bendecir el fruto de nuestras manos, por tener un techo donde dormir, por cuidar de nuestra salud.
Damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nuestros hijos. Y te pedimos humildemente que nos ayudes y que nos guíes. Y que nos ayudes a mantenernos firmes, Señor, sin volver atrás, mirando siempre hacia adelante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. He orado en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados.